Con ustedes desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, el sermón número 2, como nos lo muestra la pantalla. Por falta de conocimiento, desobediencia. Cuando una persona no tiene conocimiento, automáticamente está desobedeciendo. Hace un momento exponía en el sermón número 1 la causa-efecto que tiene una persona que muere en pecado. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera en el seno de Abraham. Cuando una persona muere, así muera enferma, muera con las llagas que tenga, muera con el hambre que tenga, muere en la presencia de Cristo Jesús, los ángeles vienen por esa persona y se lo llevan a un lugar de descanso que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros. Así como está establecido que el ser humano muera una sola vez y después venga el juicio, Hebreos 9:27 nos dice que cuando una persona muere no hay sino un lugar, hay un lugar de dos que existen de llegada. Si una persona muere en la presencia de Cristo Jesús, va al cielo, y si una persona muere en pecado como el rico, va al infierno. Por eso en Lucas 16, versículo 22 nos dice que murió Lázaro y los ángeles vinieron para llevárselo al cielo. Y continúa la cita bíblica informándonos, también murió el rico y lo sepultaron. El versículo 23 nos indica que una persona cuando muere en pecado, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Note una cosa, todas las personas común denominador siempre creen que nosotros estamos viviendo aquí en la vida y que esto no pasa nada, como dicen los ateos, como dicen aquellas personas, yo no creo en Dios. Y ese es un cuento, esa es una mentira que ellos mismos se han creado para seguir en su cuento pecaminoso. Porque hay muchas personas que me dicen a mí, pastor, yo no mato a nadie, pastor, yo vivo muy bueno, yo tengo mi trabajo, pero pues ese cuento de Dios yo no creo en eso. Uno se muere y ya no más. Mire y escuche bien lo que voy a decir. Si usted no cree en Dios y cree que eso es cuento, y usted tiene razón, cuando se muera no pasa nada. ¿Y qué tal si yo tengo razón y ese cuento que usted cree que es cuento es verdad? Usted está metido en un problema muy grave. Es muy importante que escuche esta serie de sermones de los cuales estamos tratando con lo que le va a pasar a usted y a mí y a toda persona humana cuando se muera. Continuamos entonces repitiendo el versículo 23. En el infierno en medio de tormentos. Una persona, nos enseña la Santa Palabra de Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia, que una persona cuando muere va a ser atormentada eternamente. Por eso nos dice, en medio de tormentos, el rico levantó los ojos. O sea, vemos que el infierno queda en lo profundo, en el centro de la tierra. Más adelante la Biblia nos lo va a enseñar, me les adelanto a eso. Pero para que una persona levante los ojos y mire hacia arriba, es porque está en un hueco, en algo muy profundo. Y nos dice la Santa Palabra de Dios que el rico, en medio de sus tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham. ¿Qué nos enseña esto la palabra? Que en el infierno nosotros reconocemos la persona. Primer punto, nosotros cuando yo no, ni las personas que asistimos a esta iglesia en obediencia, cuando una persona muere, inmediatamente va al infierno, y cuando llega al infierno va a ver que está en un lugar y él cree que está soñando. Y eso no es un sueño, es una realidad, pero ya no hay solución. Cuando se ve en medio de esos tormentos, de esos dolores tan horribles, tiene la oportunidad de ver a lo lejos a Abraham. O sea que la vista
funciona en el infierno. Y si ve a Abraham es porque lo reconoce. Entonces, quienes hubieran, que sin duda alguna todos trajeron sus Biblias, anoten: en el infierno, primer punto, se sufre en un lugar de tormento, primer punto. Segundo punto, se reconocen las personas. Tercer punto, se ve. Y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro, distingue las personas junto a él. Versículo 24, así que alzó la voz. ¿Quién alzó la voz? El rico. Escuchen bien, alzó la voz. Se ven los ojos, ven y reconocen. La conciencia a plenitud trabaja allí. Cuando una persona muere, nos cuenta la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios, que lo que más atormenta a una persona es la conciencia. Allá en el infierno se tiene conciencia de todo. Está en medio de las llamas, está sufriendo, está con tormentos, distingue a las personas, los ojos le funcionan. Y otro punto más anexo, la voz, las cuerdas vocales le funcionan. ¿Y cómo le probamos eso desde esta su iglesia? Vayamos a los pies de Cristo, leyendo la palabra de Dios y prestando atención. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión. En el infierno se pide compasión, pero no hay respuesta para eso. Padre Abraham, ten compasión de mí. Y manda a Lázaro a que moje en la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Quiere decir eso, que nosotros aquí sin ningún problema podemos calmar la sed, no con una gota, sino con un vaso lleno de agua, y no se nos es negado. En el infierno el agua no existe, y dice Lázaro que le dice a Abraham cuando lo ve, manda a Lázaro. Abraham estaba con Lázaro en el paraíso, que mojara la punta de la lengua para que le refrescara la lengua. Allí no hay respuesta para eso hasta este momento. Dice que está sufriendo mucho. En el versículo 25 nos dice: pero Abraham le contestó. Vemos que Abraham ya le va a dar una respuesta a las peticiones del rico. Veamos a ver cuál es la respuesta que le da a Abraham. Hijo, recuerda que durante tu vida, analicemos bien antes de contestar, muchos siguen pensando que la salvación no se pierde, y no voy a empezar a debatir aquí quién tiene o no tiene la razón, o quién dice o no dice que la salvación se pierde, porque se está pregonando mucho que Cristo ya pagó por nuestros pecados y que la salvación no se pierde y que no pasa nada. Pero resulta que yo he visto una falange quiere decir una falla, y es que no se está explicando profundamente en qué concepto están exponiendo el tema de que la salvación no se pierde. Porque si yo me paro aquí y le digo a las personas que la salvación no se pierde, pues las personas siguen haciendo y deshaciendo. Claro, la salvación no se pierde, hagamos fiestas y cosas y ya no pasó nada. Más adelante, si tengo la oportunidad, les doy una cita bíblica con respecto a esto de que la salvación sí se pierde. Amén. Pero sigamos en este orden de línea teológica explicativa. Resulta que Abraham le llama hijo. Óigame bien, no le dijo oiga hombre, le dijo hijo. Eso aplica para nosotros en la iglesia, porque nosotros en la iglesia somos hijos de Dios. Sígame con harto cuidado. Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él, o sea a Lázaro, le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Abraham en ningún momento le da esperanzas al rico. En ningún momento le da esperanzas al rico. Simplemente le reafirma lo que nuestro Señor Jesucristo nos había estado enseñando. Una persona cuando llega al infierno
tiene perdida todas las esperanzas de vivir una vida sana como la que se vive en el infierno. No tiene nada de alivio en ningún momento en el infierno. Versículo 26, le anexa Abraham al rico. Además de eso hay un gran abismo. Hay muchas personas que saben que el infierno queda en el abismo, en el centro de la tierra, pero les voy a anexar una serie de conceptos más para que tengamos claridad con respecto a dónde queda el infierno. Repito, versículo 26 de Lucas 16. Además de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo de que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. El infierno, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el infierno quedaba y sigue quedando exactamente donde está, en el centro de la tierra. Pero resulta que Abraham está en esta posición con Lázaro, en un lugar que llamaba paraíso. Entonces las personas que morían siendo obedientes a la palabra de Dios iban a un lugar, ellos no subían al cielo. Nadie, síganme con harto cuidado, nadie quien muriera antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, toda persona que moría, nadie iba al cielo. La persona iba a un lugar que llamaba paraíso. Una prueba bíblica: cuando estaba nuestro Señor Jesús crucificado, habían dos ladrones. Uno lo criticó y el otro le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. ¿Y qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el cielo. En el cielo no queda el paraíso, quedaba en un lugar, que el infierno quedaba aquí y el paraíso quedaba acá. La persona que moría, los ángeles iban por él y lo llevaban al paraíso. Ya, ahora les explico por qué. Y el que moría en deuda con Dios iba al infierno. Bien, vamos a hacer un énfasis aquí. Resulta que por qué las personas antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no iban al cielo. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar al cielo si no hubieran conocido el Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, dice que descendió a los infiernos y resucitó al tercer día y se llevó consigo a los cautivos que estaban en contra de su voluntad. Sígame con harto cuidado. Las personas que morían en la santidad, que esperaba Dios que murieran, no eran llevados al cielo, porque tenían que pagar un precio en sangre por la salvación de ellos. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando pagó con su sacrificio en sangre, bajó por todos los que estaban en el paraíso, que quedaba a un lado del infierno, y les predicó, porque dice la palabra que fue y predicó a los muertos. La palabra muerto, síganme con harto cuidado, porque no hay un conocimiento exacto. Las personas creen que la palabra muerte no involucra cesación de vida, involucra que una persona cuando muere en pecado, quiere decir esto, que no tiene la oportunidad de ver a Dios. No es que hubiera cesado la vida del todo, no. Una persona muere y es precisamente que no va a ver a Dios. Pero hay dos clases de muerte. Cuando una persona muere y va a la presencia de Dios, muere en sanidad y en santidad. Y cuando una persona muere en pecado, va al infierno. Entre esos dos puntos, el punto de referencia es que no verá a Dios. Para concluir este segundo sermón, continuidad del primero, desde luego, le permito recordarle lo siguiente. Estamos tocando exactamente el punto más importante, y es dónde queda ubicado. A continuación, el sermón
número 3, como aparece en pantalla, por falta de conocimiento, desobediencia.